funciona la cámara web. Ahora sí los voy a escuchar. A ver, ¿cómo me dijiste? Hola, Ros. Hola. Tenemos un inconveniente con el equipo, con nuestro laptop. Sí, ¿qué le Ya no pasó? quiere cargar la pila y no quiere funcionar la webcam. Oh, Pero aquí estamos. bueno, ¿qué va a hacer? Sí, la reviso ya que terminemos la clase. Bueno, hasta cuando dure, ¿sí? Sí, aquí estamos. Bueno, hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí andamos. Bueno, A ver. Voy a desactivar los audios y cualquier cosa después los activo, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes. Y en esto que comparto pantalla, les digo, bienvenidos a la clase de apoyo de hoy, de Life Coaching Entrenando el Ser Holístico, y achico las camaritas. Sé tu versión de excelencia y feliz coaching, ¿sí? En la clase de apoyo de hoy vamos a ver tipos de escucha. Vamos a analizar los tipos de escucha, ¿sí? Entonces, vamos a analizar también para qué escuchamos, ¿sí? Y si escucho para el compromiso de seguir siendo la víctima, ¿y esto qué quiere decir? Si escucho para ese compromiso que genera o que genera lo que percibo, oigo, es para confirmar que que sigo siendo víctima. Entonces, ¿qué genero? ¿Qué genero con los otros? Si escucho para el compromiso de sentirme excluido o excluida, o si escucho para el compromiso de sentirme así y nadie me escucha porque digo, bueno, nadie me integra, nadie me escucha, ¿qué genero? ¿Qué genero cuando digo eso? Nadie me escucha, nadie me integra, nadie me quiere, no me incluyen, ¿sí? Si escucho para eso, ¿qué genero? Por eso la preguntita en rojo ahí, ¿qué genero? Que si escucho para el compromiso de que me quieren engañar, entonces, ¿qué voy a escuchar? ¿Qué voy a generar? ¿Qué genero? Si escucho para el compromiso de mantenerme donde estoy, ¿qué genero? Si escucho para el compromiso de ser cuestionada, ¿qué genero? Si escucho para el compromiso de, cuando hablamos de facturar tanta cantidad de pesos al año, por ejemplo, ¿qué genero? Cuando hablamos de compromiso y hablamos de buscar, ¿se acuerdan en la clase de compromiso, Luis, te acordás? La clase de compromiso que hablamos de Celeste. Cuando vayan a la clase de compromiso, chicos, van a escuchar el ejemplo de Celeste. ¿Recuerdan como en la clase de compromiso, ¿sí? Yo les decía, ¿dónde está Celeste? Y ustedes buscaban, buscaban Celeste alrededor suyo. Y si es eso lo que busco, Celeste, es eso lo que encuentro, Celeste. Y ahí está mi compromiso. Es lo mismo, por ejemplo, y sucede lo mismo en la relación con el dinero. Si escucho solo para ganar dinero, será eso. Si escucho que gasto, por lo contrario, o que me falta el dinero, va a ser eso lo que voy a generar, escasez. Y me tengo que preguntar, ¿qué genero? Si escucho para el compromiso de ser un profesional exitoso, puedo tener un compromiso que me abra, en ese caso, o me cierre posibilidades. Entonces, ¿qué voy a generar? ¿Qué voy a mostrar como un profesional exitoso? ¿Qué actitud hay a partir de lo cual escuchamos? Entonces, escuchamos para saber si estamos de acuerdo o no, y a veces
medir amenazas. Y lo escucho al otro y lo estoy midiendo muchas veces cuando lo escucho. Y me digo, bueno, a ver con qué amenaza, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, A ver. sí. Gracias, Luis, por responder. Gracias. Sí, Entonces, bueno, gracias chicos por responder. Pensé que se les había caído la cámara, el micrófono, la computadora, todo por ahí. Bueno, como dice ahí en la filmina, escuchamos para medir amenazas. Y bueno, si lo escucho al otro y lo estoy midiendo, y me digo, a ver con qué amenaza, con qué se viene este hoy, o con qué se viene esta hoy. ¿Cierto? Muchas veces vemos a ese otro así, con esos ojos, y escuchamos así, decimos, a ver, ¿con qué se viene este hoy? Porque lo estoy midiendo. Y si estoy conversando conmigo para el interés, ¿cierto?, de medir amenazas, voy a generar la profecía autocumplida, ¿verdad? Entonces, escuchamos para detectar debilidades en el otro, y es lo que voy a generar. Si escucho para detectar debilidades en el otro, es lo que voy a generar. Escuchamos para saber hasta dónde negociar, y en un negocio que genero cómo medir al otro, ya no mido amenazas, sino que estoy midiendo al otro por el negocio, ¿sí? ¿Qué voy a generar? Medir al otro. Escuchamos para hacer un pedido, y si escucho atentamente para hacer un pedido, ¿qué voy a generar? Y bueno, ahora le voy a hacer un pedido al otro, y eso es lo que voy a escuchar, ¿sí? Que voy a generar un pedido. Entonces, eso es lo que voy a escuchar. Escuchamos para detectar necesidades, y esto también me abre posibilidades con el otro, o me cierra posibilidades con el otro. Siempre hay una escucha para generar. No digo del oír, sino del oír más el interpretar, que es escuchar. Lo importante acá es que siempre hay una escucha para. Y paso a la siguiente filmina. Y algunos, por ejemplo, de esos que pasé anteriormente, me abren posibilidades y otros me cierran posibilidades. Porque detrás está, dice ¿para qué escucho? Escucho para. Detrás de eso está el compromiso. Vayan a la lección. Compromiso, chicos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué escuchamos cuando escuchamos? Las palabras, tipos de lenguaje. ¿Esto está explicando o está ejecutando? ¿Sí? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer en el tipo de lenguaje. ¿Esto me está explicando o está ejecutando? ¿Qué escuchamos cuando escuchamos, además de las palabras y los tipos de lenguaje? Las emociones que se nos disparan, ¿sí? La corporalidad, un gesto, una mirada de aprobación, o inquisidora, o de desaprobación, o que esquiva el contacto visual, eso nos dispara también una escucha, por el contrario. ¿Qué escuchamos cuando escuchamos? Las posibilidades que se abren con lo dicho, con lo que se dice. Lo que el otro interpretó de lo que se dijo, y en la escucha hay un montón, ¿sí?, de la interpretación. Ese es un fenómeno muy complejo. También escuchamos corporalidad, emociones mías y del otro, y se produce ahí, en esa escucha, una danza. Porque quizás escucho, por ejemplo, lo que interpreto, ¿cierto? El mundo en el que ha vivido el otro. Me conecto con todo ese bagaje de información que trae el otro.
los autores que leyó, por ejemplo, las músicas que escuchó, las obras de arte que vio y que conoce del mundo, todos los libros que ha leído, todo lo que llamamos ese bagaje de información que tiene el otro, su historia, me conecto con eso también, el background, ¿sí? El background, que yo también lo tengo, ustedes también lo tienen. Entonces, cuando se juntan dos personas para escuchar, escuchan dos mundos, se unen dos mundos, se escuchan dos universos que se encuentran. Su background, su mundo, el mundo de cada uno se une, porque se están escuchando. Dos mundos diferentes, dos universos diferentes. Entonces pasamos, y esto nos deriva a los tipos de escucha. Esto nos trae y nos lleva a los tipos de escucha. Y tenemos como primera escucha la escucha previa, que es la que nos facilita, porque yo les dije que desde mi experiencia la he dejado de demonizar y he dicho que es muy importante, la más importante del coach, porque no la sesión, sino la nuestra para trabajarla, porque es la que nos facilita el trabajo de la escucha. Entonces, tenemos la escucha previa, donde hay una radio interna, que es como ese diablito o pajarito que nos habla, que tenemos en el hombro. Estar en automático, y tenés que llevar a los chicos al colegio, por ejemplo. Le digo yo a mi esposo, supuestamente tengo esposo, y bueno, les digo eso. No tengo, pero le digo eso, tenés que llevar a los chicos al colegio. Tenés que ir manejando a tal lado mañana. Abrazá el puntito, ¿sí? Porque se dispara. Ahí abrazamos el puntito, porque se dispara. En automático se disparan esos juicios, ¿sí? Esas afirmaciones. Entonces abrazamos el puntito porque se dispara. No sos vos, no soy yo, es un fenómeno que se da en el ser humano, en automático, porque estamos en automático, como en estado de transparencia, así se llama en el coaching. Así como tenemos una mano, un brazo, una pierna, o dos piernas, dos brazos, dos manos, dos ojos, esta escucha previa es parte nuestra. Y lo que la diferencia de nosotros es el compromiso que le pongamos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? No los escucho, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, sí, todo bien. Bueno, ¿qué pasa cuando se dispara? No pasa nada. No pasa nada. Cuando la podés distinguir, ¿qué haces? Y volvés a escuchar a la otra persona o a vos mismo. La herramienta en sí es poder distinguirla a partir del coaching. ¿Para qué? Para poder accionar y generar otra cosa con el otro. ¿Sí? Para que no te tenga a vos, para que no me tenga a mí, sino que vos tengas a la escucha previa y yo tenga la escucha previa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Les da sentido? Sí, Sí, El ejemplo. Bueno, me dice alguien, bueno, el otro. Alguien no, ¿quién es alguien, cierto? El otro. Mirá, Ro, hoy no me puedo quedar en la clase. Me tengo que ir más temprano. Desde mi escucha previa, y esto es supuesto, por supuesto, no voy a estar elaborando tu juicio acerca de ustedes, por favor. Es todo un ejemplo. Yo escucho qué desagradecido o desagradecida. No quiere estudiar. ¿Dónde está su compromiso? Y eso es mi puntito, mi cajita de creencias, mis juicios. Lo elaboro desde mi puntito. Si lo distingo, vuelvo para atrás en mi escucha previa y le pregunto entonces al otro, bueno, yo entiendo que no podés quedarte, pero mirá, vos me debes un favor
y quisiera que me lo devuelvas ahora y te necesito para cubrir una vacante, porque no está viniendo nadie a la clase y yo necesito grabar la clase. ¿Les da sentido este ejemplo? Y ahí surgen los juicios previos, donde justifico lo que ya sé. ¿Sí? Surgen también ahí, en esa escucha, los juicios previos, donde están en todos ese ejemplo que les di. Y justifico lo que ya sé, donde está en ese ejemplo que les acabo de dar. Entonces, tenemos luego en los tipos de escucha a la escucha recreativa. ¿Se da por medio de qué? De la indagación, como dice ahí en la filmina, por medio, indagación, preguntas, como a ustedes les guste más decir, preguntar, indagar, etc. ¿Por medio de qué? Estar presentes. Escucho estando presente. Mi mirada y contacto visual está presente, ¿sí? Con el otro. Estoy presente con el otro. Y cuando mi mirada está en el aquí, en el ahora, pero mi mente ronda en mis tareas de fin de semana y no estoy presente. Entonces estoy presente cuando mi mirada está en el aquí, en el ahora, y mi mente está en el aquí, en el ahora. Entonces, la escucha recreativa no da consejos. Y el ejemplo es, mirá, Ro, ¿cómo hago para hacer tal cosa? Y lo correcto es responderte con una pregunta, no darte un consejo. Y entonces te digo, bueno, a ver, ¿qué problema es? Y te sigo preguntando, ¿y cómo lo podrías resolver? Y te sigo preguntando, ¿y qué te pasó antes con eso que me traes? Y te sigo preguntando, ¿y qué crees que te llevó a esto? Y bueno, me voy entrenando como coach, ¿sí? Me voy entrenando y pregunto, porque las preguntas que hacen, abren. Las respuestas que hacen, cierran. Si yo doy respuestas, lo único que voy a lograr es que me pregunten todos. Y en eso empieza a jugar, ¿qué cosa? El ego. Y me digo, mira qué importante que soy, que todos quieren mi consejo, o me puede pasar también al contrario, que me fastidie, porque todos me están preguntando a la vez, me fastidio de ello. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Por qué es importante esto? Preguntar. Entonces yo pregunto, sí, ¿qué necesitas de mí? ¿Necesitas mi apoyo? ¿Qué estás necesitando? Hablamos para indagar, para reconocer, ¿sí? Para preguntar, para reconocer en esta escucha. Por eso no damos consejos. En esta escucha revivo la situación de lo que el otro me está contando. ¿A través de qué? De las emociones. Solamente escuchamos, no damos consejos. Entonces, tenemos al último tipo de escucha, que es la del coaching, en la sesión de coaching, es la del coach, que es la escucha comprometida o generosa. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde la posibilidad. ¿Y qué significa desde la posibilidad? Escucho desde fuera del puntito. El puntito es mi mapa, mi territorio, mi lugar, ¿sí? Mi contexto, mi historia, mis creencias, mis juicios, mis interpretaciones, Fuera del puntito. Me salgo de mis juicios, de mis interpretaciones, de mis creencias, de mi historia, de mi mapa mental. Me salgo, me paro fuera del puntito, me paro en el territorio. Salgo del mapa, me paro en el territorio, ¿sí?
Entonces hago una escucha más efectiva, desde la posibilidad se llama eso. Desde el no saber. Entonces, confirmar ahí el punto de vista. ¿Sí? Pararme desde fuera del puntito, desde el no saber, desde el territorio, desde el no sé que no sé, y preguntarme, si yo no tuviera la verdad, ¿cómo está escuchando el otro? ¿Qué pasaría si me paro ahí? O sea, no compramos historias, como dice ahí en rojo. No le compramos la historia al otro, porque si me la compro nos quedamos llorando ambos. Entonces, ¿quién facilita el aprendizaje? Si yo me quedo llorando con el otro y lo abrazo y me pongo a llorar con el otro, ¿cuál de los dos facilita el aprendizaje? Entonces, no compro la historia. Y si digo, mirá cómo está la situación, por ejemplo, mirá cómo está la situación del país, ¿viste? Y el otro me contesta, y yo contesto. O el otro me dice, mirá cómo está la situación del país, Ro. Y yo le contesto, y sí, ¿viste? Todo está un desastre. Y el otro me sigue diciendo, mira cómo está la economía, un desastre, ¿viste, Ro, lo que es la economía? Y yo le sigo diciendo, y sí, ¿viste? La inflación, no damos para más, la canasta familiar no alcanza. Entonces es preciso entender y escuchar y ser compasivo, pero no comprarme la historia, no meterme en esos juicios, porque no estoy facilitando el aprendizaje. Si yo compro la historia y me meto en esos juicios, no facilito el aprendizaje, porque hay maneras de salir adelante y de resolver esas situaciones. ¿Mediante qué? Yo facilito el aprendizaje. Preguntas desafiantes, como dice ahí. Eso hace una escucha comprometida y generosa. Preguntas desafiantes. O sea, yo no voy a hacer sentir incómodo, o sí, al coachee, al cliente. Pero esa incomodidad es una incomodidad que sirve porque facilita su aprendizaje. Entonces, esto tiene que ver con hacer pensar al cliente, hacerlo pensar al coachee. ¿Sí? Le hago preguntas cerradas y le digo, ¿y cómo la pasaste el fin de? ¿Cómo la pasaste la semana pasada? ¿Cómo la pasaste en esa situación? ¿Y cómo la pasaste en esa fiesta? Y el otro me dice, bien o mal. Eso es una pregunta cerrada. Entonces yo le hago como coach una pregunta abierta. Entonces le digo al otro, ¿cómo te sentiste en esa situación? Y ahí el cliente empieza a desarrollar un montón de interpretaciones y juicios que van a salir desde su caja de creencias, su historia, y nos va a dar un montón de información, ¿sí? Porque lo estamos desafiando. Y le pregunto también, ¿qué podrías haber hecho diferente en esa situación? Y los sigo desafiando. Entonces va a llegar un momento que con una pregunta como esa, el cliente va a parar, va a quedar en silencio, va a hacer un quiebre. Y va a decir, tenés razón, mirá vos, qué bárbaro. No me estaba dando cuenta. ¿Qué pregunta que me estás haciendo, che? Muchas veces en las sesiones sucede este tipo de cosas. Gracias por esa pregunta, te llegan a decir. No me estaba dando cuenta. Rosy, vos no me preguntabas esto. Yo no me daba cuenta. Eso llegan a decir los clientes. Otra pregunta es poderosa y desafiante. ¿Y cómo harías ahora para cambiar la situación? Primera pregunta, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste en esa situación? Segunda, ¿qué podrías haber hecho de diferente en esa situación? Y última, ¿cómo harías ahora para cambiarla la situación? Son preguntas desafiantes que salen de esta escucha comprometida generosa. ¿Que facilitan qué? Facilitan la identificación del coaching, del cliente, ¿sí? La identificación de qué? De su estado de ánimo, de sus creencias que lo estaban limitando, de sus interpretaciones, de su forma, de su lenguaje, porque el lenguaje no es inocente,
de su lenguaje, de en qué tipo de escucha estaba también. Decimos que la escucha previa nos convierte en ese tipo de observador que estamos siendo. Cada uno de nosotros tenemos una manera de observar el mundo. Y lo importante es, ¿qué cosa? ¿Qué se les ocurre que es lo importante acá? A ver. Si estamos hablando de observador, ¿qué puede ser lo importante acá? ¿Cambiar qué? Nuestra forma de cómo nos estamos escuchando nosotros. Cambiar el observador. ¿Mm? Cambiando, desafiando al otro, haciendo que le caiga la ficha, que decimos acá en Argentina, que le caiga la ficha, no sé cómo dicen en México, si dicen así, que se dé cuenta, que tome conciencia. Todo eso es toma de conciencia, ¿sí? Cambiando el observador, desafiando al otro, haciendo que le caiga la ficha, que se dé cuenta. Tomar conciencia es lo mismo que darse cuenta. ¿Cómo se logra cambiar el observador del otro? Entonces, ¿cómo se les ocurre que se logra cambiar el observador del otro? Lo que estaba diciendo más arriba. ¿Haciendo qué? ¿Qué hacemos los coaches? Preguntas desafiantes. Sí, perfecto. Sí, preguntando, desafiando, haciendo una escucha más amplia. Muy bien, Maribel. Entonces, muchas veces, y ahí tienen una cara que dice, no te escucho, ja, 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 escucha previa, más, ja, 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 yo tampoco, más escucha previa. ¿Qué significa? Si estoy, escucha previa, más escucha previa, no te escucho, no hay comunicación. Muchas veces está todo el background que tenemos en esa escucha previa y hay cero comunicación. Por eso las láminas. Hay un experimento, ¿sí?, que se hizo con dos grupos, ¿sí? A ver. Quiero que me vean. Hay un experimento que se hizo con dos grupos, ¿sí?, de estudiantes. Un grupo era el grupo rebelde de la clase, el otro grupo no, el otro grupo era el grupo aplicado de la clase, ese grupo que lleva toda la tarea hecha, que cumple, que levanta la mano, que participa. Bueno, y el rebelde es ese que tira tizas, cartucheras, como contaba Marcelo. Y bueno, el experimento consistía en que le venden la historia al profesor de esa clase, de esos dos grupos, de esos dos bandos que había en la clase, le venden al profe y le dicen que el grupo rebelde es el aplicado, ¿sí? Al profe que va a venir a dar, le dicen que el grupo rebelde es el aplicado y que el grupo aplicado, ese que cumple, es el rebelde, al revés. Ese es el experimento que hicieron unos psicólogos. Entonces, ¿qué hace el profe? Da las clases, naturalmente, normalmente, al grupo aplicado, que es el rebelde en realidad, como si fuera el aplicado, da las clases normalmente, y al grupo rebelde como si fuera el aplicado, y al aplicado como si fuera el rebelde. O sea, da las clases normalmente, pero le venden esa idea. Entonces, pasan 8 meses, y creyendo él que un grupo es el otro, al cabo de esos 8 meses, el comportamiento de los grupos, ¿qué pasa? Cambia, ¿sí? Cambia totalmente. ¿Gracias a quién?
¿A quién se les ocurre que cambió el comportamiento de los grupos? Pueden por audio. ¿A quién se les ocurre que el comportamiento de los dos grupos ha cambiado? Aquí están frente a la clase, chicos, al profe, al profesor, ¿sí? Porque generó un tipo de escucha previa diferente con cada grupo, creyendo que uno era el aplicado y era el revoltoso y el otro era, ¿sí? Bueno, al revés. Entonces, eso es lo que generó en los grupos, el cambio. Y eso es lo interesante, el cambio que se genera. Lo que somos capaces nosotros de generar, ¿sí? Con este tipo de escucha. Porque, como les dije anteriormente y en la otra clase, ¿qué hace la escucha previa? Facilita. Nos facilita, ¿sí? El aprendizaje también. Entonces, yo la valido a esta escucha previa, la valido como coach para trabajar en nosotros, para trabajarla todo el tiempo en nosotros, ¿sí? Y bueno, ahí en la filmina tienen esas láminas que dice, no te escucho, jajaja, yo tampoco, jajaja, y bueno, ahí encuentran que hay cero comunicación. Entonces, a ver, achico acá, para que se vea bien, si no, no se ve, ¿cuál es el lado activo de la comunicación? Escuchar desde el hablar y el escuchar, ¿sí? Normalmente se piensa que el que habla es el que comunica, ¿sí? Que yo que estoy hablando soy la que estoy comunicando. Por eso hay tantos cursos de oratoria y no hay ¿de qué? De escuchatoria, como decimos acá. Y es la escucha lo que genera una comunicación efectiva, ¿sí? Escuchar desde el compromiso de estar vivos. Escuchar es el lado activo de la comunicación, porque quien lo está teniendo es quien te está escuchando. Bueno, ahora les hago esta pregunta antes de pasar al multiple choice. Fue rápida, la clase de apoyo. Es justamente un apoyo para lo que estuvieron escuchando en la de profundización. ¿Qué se están llevando hoy? A ver, Luis. Pues es un buen repaso, veo yo. Y para reforzar lo que estuvimos viendo anteriormente. ¿Y algo que te dé sentido, que no viste y que ahora te diste cuenta? Pues sí entiendo un poquito más el detalle de cada uno de los tipos de escucha. ¿De nada más te estás dando cuenta? Pues nada más. No, Bueno. Gracias, Luis. Chicos, Ale y Mar, ¿de qué se están dando cuenta? Sí, de ahorita como estoy de acuerdo con Luis, de que dice que estamos pues reforzando los tipos de escucha y algo que aquí puse así bien subrayado, ¿cuál es el lado activo de la comunicación? La escucha. Entonces lo tengo Bien, aquí como que bien subrayado, que es algo bien, que me lleva ahorita, ¿verdad? De que bien. no es la comunicación como tú mencionabas, el que habla, sino que el que escuche no solamente los sonidos, sino la corporalidad de la otra persona, en este caso el cliente, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Muy buen aporte, Mari. Ale,
¿De qué te estás dando cuenta que te está llevando hoy? Ale tuvo que salir un momentito porque anda un poquito enfermito de la panza. Pero ya regresé. Bueno. Bueno, mientras les voy poniendo, dejo de compartir acá, y les voy a compartir el multiple choice, y ya terminamos. Rápido, ¿eh? Rapidísimo, ¿vieron? Rapidísimo. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Le esperamos a Ale? ¿Qué tal, Rudy? Estoy aquí. Bueno, ¿y de qué te estás dando cuenta, Ale, en esta clase y de apoyo, que fue cortita? Fue de apoyo justamente bien corta. ¿De qué te estás dando cuenta y qué te está llevando? El contexto de la escucha. Eh, decía ahorita me acordé, Rodó, un maestro que me dijo que un texto sin contexto se convierte en pretexto. Qué bueno. Entonces, básicamente, si uno no escucha bien el contexto de las cosas o en base al juicio lo malinterpreta, esa escucha entra como en las categorías que diste. Puede ser una escucha interna, una automática, con juicios. Entonces, ¿qué me llevo? Que no solamente se trata de escuchar, sino también ver el contexto para tener un juicio y poder llevar a cabo la solución o el tema o el punto de esa escucha. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. Bueno, pasamos al multiple choice. ¿Lo ven ahí en pantalla? ¿Sí? Sí, Bueno, el 1. En una conversación de coaching ontológico, ¿qué tipo de escucha debe utilizar el coach la mayor parte del tiempo? Y a ver quién toma nota hoy. Ale, Luis, Mari, ¿quién toma nota? 10% cada una. una conversación de coaching, ¿qué tipo de escucha debe utilizar el coach? En una conversación de coaching ontológico, ¿qué tipo de escucha debe utilizar el coach la mayor parte del tiempo? La 1, previa. 2, comprometida, generosa. 3, recreativa. La 2. 2. Ale, La 3. la correcta es la 2. Luis y Mari tienen 10%. ¿Quién está anotando? Yo. Bien, Mari, gracias. Siempre aplicada, Maribel. Muy aplicada. 2. La escucha previa se identifica por estar atenta a 1. Los juicios que vienen a la mente. 2. Lo que está diciendo la otra persona. 3. Las emociones que surgen. ¿Cuál es la correcta? Chan, Yo digo chan. que es la 1. Luis, La 1. Ale, La 2. la correcta es la 1. Bien, Luis y Mar van 20%. Les estoy dejando. Ale, hay que estudiar más. 3. En el proceso de escuchar se identifican. A ver, presta atención, Ale. En el proceso de escuchar se identifican 1. Palabras, emociones y posibilidades. 2. Tipo de lenguaje y corporalidad. 3. Todo lo anterior. Es todo lo anterior. Todo lo Mari. anterior. Mari, y digo Luis. La 3. Bien, acertaron. 30 Mar, 30 Luis y 10 Ale. Muy bien. 4. Si estoy hablando con alguien y durante la conversación empiezo a pensar, qué aburrido lo que me está diciendo. ¿En qué tipo de escucha estoy? 1, recreativa. 2, previa. 3, comprometida, generosa. La 2. La 2.
Sí, la 2. Bien, bien. Vayan anotando, correcto. La escucha recreativa se identifica por, 1, escuchar, no dar consejos y sentir las emociones cuando el otro nos habla. 2, recrear en mi mente cómo hubiese reaccionado yo si me pasaba lo mismo. 3, motivar a la otra persona con palabras de aliento. La 1. La 1. Correcto. Muy bien. Si estoy hablando con alguien y durante la conversación me emociono, ¿en qué tipo de escucha estoy? 1, recreativa. 2, previa. 3, comprometida, generosa. La 3. Estoy hablando con la vida de la emoción. No sería la 1. Ah, yo no, no me Bueno, preguntes. sería la 1. No me preguntes, Luis, porque no te voy a dar. Yo estoy indeciso, puede ser la 1 porque la muestra de emoción es recreativa, pero cuando me emociono también uno se compromete. Ah, sí, mira vos, si estoy hablando con alguien y durante la conversación me emociono, ¿en qué tipo de escucha estoy, Maribel? En la 1. Bueno, están equivocados. Estoy en la previa. Estoy en la escucha previa. ¿Sí? Estoy en la previa. Entonces, ¿es posible no estar en algún tipo de escucha? 1, sí, por supuesto. 2, no. 3, dependiendo en qué momento emocional me encuentre. La 2. La 2. Luis. De no estar. Yo diría que podría ser el 1, o es posible no estar en algún tipo de escucha. No, la 2, Luis. No, no es posible no estar en un tipo de escucha. Siempre estamos en un tipo de escucha. Hay unas, viste, con trampas en algunas. Parecen preguntas pava, pero no son pavas. ¿Se dieron cuenta? Las consignas. Parecen pavotas, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué tipo de escucha responde a la siguiente afirmación? Cuando mi pareja me habla, ya sé lo que me va a decir. 1, recreativa. 2, previa. 3, comprometida, generosa. Si yo 2. digo, cuando mi pareja me habla, ya sé lo que me va a decir. 2. Sería la 2. ¿Vale? Mm, Ya sé lo que me va a decir. Déjame abrir muchos la 2. Ah, y sí, hasta con la cara te estoy dando la respuesta. Tremendo juicio. Bueno. A ver. ¿Qué tipo de escucha responde a la siguiente afirmación? Cada vez que mis padres discuten frente a mí me enojo, ya que sé que nunca van a cambiar. 1, recreativa. 2, previa. 3, comprometida, generosa. Les hice énfasis ahí, pero no. Es la 2. La 2. Ale. Ale. La 3. La 2, previa. Hice énfasis. Ya sé que nunca van a cambiar. ¿Cómo saben? Si tiene que preguntar, tiene que ir a su escucha previa, que está escuchando, qué cosas, sus juicios. ¿Se entiende, Ale? Sí. ¿Qué tipo de escucha responde a la siguiente afirmación? El otro no me sabe escuchar porque no entiende lo que digo. 1, recreativa. 2, previa. 3, comprometida, generosa. ¿A quién se refiere? ¿Al que está diciendo esto? El otro no me sabe escuchar porque no entiende lo que digo. Es como lo anterior, ¿no? Sería como previendo lo que va a pasar. Sí, la El 2. otro no me sabe escuchar porque no entiende lo que digo. La 1. Sería la 1.
La 1. Ale. No, Ale, estuviste bien al principio. Vos dijiste la 2. La mayoría me pone en duda. No, la 2, chicos. Es previa, todo eso es juicio. ¿Se entiende? Son Ok, juicios y previa. fundamentos de juicio. ¿Verdad que previa es cuando prevé lo que va a pasar? O sea, su nombre lo dice. Y claro, escuchen, lean la consigna. El otro no me sabe escuchar porque no entiende lo que digo. ¿Y de dónde saca que el otro no entiende lo que digo? Si me está escuchando. O sea, ¿de dónde saca esos juicios? Son juicios previos. Todos son juicios previos. Sí, cuando está previendo un juicio, por eso, o sea, te dice el contexto de la duda. Acá, cada vez que mi padre discute frente a mí me enojo. Ya sé que nunca van a cambiar. ¿Cómo sabe que nunca van a cambiar? Está previendo Juicio. ¿Se dan cuenta? Cuando mi pareja me habla, ya sé lo que me va a decir. ¿Cómo sabes lo que te va a decir? Todas son previas. Capaz que tiene la misma corporalidad y por ahí te sale con el martes 13. Y vos decís, ya sabía lo que me iba a decir. No. O sea, estamos plagados de juicio, chicos. Entonces, por eso es importantísimo eso que se llevaba y que se daba cuenta Mari, y que a mí me hizo mucho sentido al preparar esto, mucho sentido. ¿Cuál es el lado activo de la comunicación? El escuchar. Y lo que más sentido me hizo en esto de trabajar con los coaches y con los clientes es trabajar mi escucha previa. ¿Sí? Trabajarla mucho. Por eso la escucha previa es la más importante en el coach y en el coaching. ¿Por qué? Para volver para atrás y escucharnos. ¿Sí? Y trabajamos la escucha. Eso nos facilita el aprendizaje, muchísimo. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Algo más para aportar? Ya terminamos. Todo muy claro. Todo muy claro, solamente ver el contexto de la pregunta. Es donde me confundió un poco. Pero ya, mañana ya estaré ya, ahora sí. Quiero acertar todas. Bueno, ¿saben qué? No le preocupa el aprendizaje, le preocupa acertar todas. Capaz que me equivoco y es mi juicio. Capaz que no tengo mi escucha previa afinada con vos, ¿viste? Mirá lo que dice. Bueno, o sea, está bueno esto, chicos, porque así trabajamos un montón la escucha y las clases de apoyo son cortitas porque son para esto, ¿sí? Gracias. Gracias, Ros. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Luis. Gracias, Gracias, Luis. Nos vemos, Gracias, que te Mar. mejores. Ay, mejorate, Luis, por favor, que te mandé el audio. En el audio te mandé eso, que te mejores. Gracias. Y para Ale también, que anda un poco descompuesto. Ale, a orar. Sí. Bueno, bendiciones, chicos. Bendiciones. Feliz coaching.